Señoras y señores vocales, señor secretario, a las áreas técnicas, a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, bienvenidos a la sesión extraordinaria número 050-2026, convocada para el día de hoy, lunes 27 de abril de 2026, a las 15 horas en modalidad telemática. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, procedemos con lo dispuesto. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. Presente. Presente. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente, buenas tardes. Presente. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Señor presidente Damián Arco Guamán. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión extraordinaria número 050-2026. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 15 horas con 14 minutos. Señor secretario, al ser esta una sesión extraordinaria, acuda directamente al primer punto del orden del día. Señor presidente, tomamos nota, conforme lo establece el artículo 11 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que previo al acuerdo de los señores vocales, la hora de instalación es las 15 horas con 14 minutos, como usted lo había indicado. En ese sentido, siguiendo su disposición, correspondería el primer punto del orden del día, lectura de comunicaciones. Tenemos para conocimiento memorando número CJ-PRC 2026-0107-M de 24 de abril de 2026, a través del cual el presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Arco Guamán, presenta su justificación de ausencia temporal a la Dirección de Deliberación y Votación de los puntos 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 de la sesión ordinaria número 048-2026, celebrada el 24 de abril de 2026. Hasta aquí lo comunicado, señor presidente. Señor secretario, se da por conocida la presente comunicación y dispongo su incorporación en el acta correspondiente. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, señor presidente, Dirección General, 2, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para aceptar la renuncia de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Le concedo la palabra a la Dirección de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz fue nombrada como jueza de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución número 008-2021 de 28 de enero de 2021, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme se desprende de la acción de personal número 0039 DNTH 2021 AL de 2 de febrero de 2021. La doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, a través del oficio sin número de 27 de abril de 2026, ingresado en el Sistema de Gestión Documental SIGED en la misma fecha, con trámite número CJEXT 2026-06548, dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando circular número CJDG 2026-1238-MC de 27 de abril de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que proceda a elaborar el informe técnico sobre la renuncia presentada por la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia, para la elaboración del informe jurídico y proyecto de resolución correspondientes. La doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia, no tiene sumarios ni investigaciones disciplinarias en trámite en su contra. Sin embargo, constan 2 denuncias, DS 1025 SNCD 2025 JS y DC 1026 SNCD 2025 MA para realizar el examen de admisibilidad. Conmemorando circular número CJ-DNTH 2026-0377-MC de 27 de abril de 2026, la Dirección Nacional
de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2026-423, correspondiente al informe respecto de la renuncia presentada por la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia para los fines pertinentes. La renuncia presentada por la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia, no contraviene la disposición constitucional ni legal alguna, y su aplicación se determina en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales del cese de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección de Innovación. Señora vocal, señores vocales, señor presidente, buenas tardes. Mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0375-MC de 27 de abril del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a esta Dirección Nacional la emisión de un informe respecto a la renuncia de la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz al cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, mediante memorando CJ-DNDM-CSJ-2026-0442-M de 27 de abril del 2026, esta Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial se pronunció indicando que, como punto de partida, la Corte Nacional de Justicia, por mandato legal, debe estar integrado por 21 juezas y jueces. En tanto, el número de conjueces debe ser determinado por el Consejo de la Judicatura en coordinación con la Presidencia de la Corte Nacional. En este sentido, se ha puesto en conocimiento de la Dirección de Talento Humano que existe a la fecha un informe técnico suscrito por el doctor José Dionisio Swing Nahua, en aquella época presidente de la Corte Nacional de Justicia, en el que se establece con claridad que la necesidad de conjueces es equivalente a la de jueces titulares, es decir, de 21 conjueces en total. Sobre la base de todo lo señalado, se ha determinado que corresponde a la Dirección Nacional de Talento Humano, basándose en los estándares técnicos de 21 conjueces ya establecidos, pronunciarse sobre la necesidad inmediata de cubrir la vacante que dejaría, en este caso, la doctora Mercedes Caicedo Aldaz. Hasta aquí mi informe, señor presidente y señores vocales. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección de Gestión Procesal. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores vocales, señor director general, señores directores nacionales, buenas tardes. En relación con el punto que se encuentra bajo conocimiento, es importante señalar que la Dirección Nacional de Gestión Procesal, mediante memorando CJ de NGP 2026-3202M de 27 de abril del 2026, emitió su pronunciamiento en relación a la renuncia de la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz como conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Y en lo principal se señala: dado que la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz cuenta con un puesto de trabajo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia, es preciso referir que por la falta de juzgadores nombrados que puedan completar el número de jueces de Corte Nacional previsto en la Constitución, son precisamente los conjueces titulares quienes a la fecha se encuentran brindando su contingente como jueces de Corte Nacional temporales. Por lo tanto, ante la renuncia de la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz en la Corte Nacional de Justicia, sí existe afectación, por lo cual se recomienda el reemplazo de aquella vacante, toda vez que, en caso de no hacerlo, no se cumpliría con el numérico de juzgadores señalado en la Constitución de la República de Ecuador, así como de los conjueces propuestos por el Consejo de la Judicatura. En el mismo orden de ideas, es importante señalar que mediante correo electrónico de 27 de abril del 2026, remitido desde la Coordinación de Despacho de la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, se señala que todas las sentencias pendientes de ponencia de la doctora Caicedo han sido reducidas de escrito, encontrándose pendiente de notificar 4 sentencias, lo cual se deberá efectuar en el transcurso de este día. En ese sentido, se cumple con lo requerido por la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección de Asesoría Jurídica. Buenas tardes con todos, señor presidente, señores vocales, señores directores, público en general. Con su venia, mediante memorando CJ-DNJ-2026-0491-M del 27 de abril del 2026, dirigido al doctor Magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, se remite la contestación
contenida en el memorando circular CJDG 2026-1238-MC del 27 de abril del 2026, el mismo que en su parte pertinente dispone lo siguiente. La Dirección Nacional de Talento Humano elabora el informe técnico con base a lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo, mismo que deberá ser remitido directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Consecuentemente, dispongo a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez que cuente con el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, elabore el informe jurídico y el proyecto de resolución correspondiente. A través del memorando circular número CJDNTH 2026-0375-MC del 27 de abril del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a las Direcciones Nacionales de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y Gestión Procesal lo siguiente. La Dirección Nacional de Innovación, de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Gestión Procesal elabore los informes técnicos correspondientes en base a lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo respecto a la renuncia presentada por la doctora Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Conmemorando circular CJDNTH 2026-0377-MC del 27 de abril del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2026-423 de la misma fecha. En este sentido, señor presidente, señores vocales, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica ha hecho una revisión de la legalidad de los informes técnicos de las áreas correspondientes mencionadas anteriormente, concluyendo y recomendando lo siguiente. En virtud de los antecedentes expuestos y con fundamento en el informe técnico número CJDNTH-SA 2026-423 del 27 de abril del 2026, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular número CJDNTH 2026-0377-MC de la misma fecha, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica concluye que la renuncia presentada por la magíster Mercedes Joana Caicedo Aldaz no contraviene disposición constitucional legal alguna. En tal sentido, al verificarse que la referida renuncia se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, se remite el proyecto de resolución correspondiente para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, se recomienda a la Dirección General que, de estimar lo pertinente, disponga la remisión del trámite a la Secretaría General a fin de que sea puesto en conocimiento y análisis del Pleno del organismo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente y señores vocales. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Maruri. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, señora vocal, directores nacionales, señor secretario general, buenas tardes. En relación a este punto, debo manifestar que mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y puesto que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJDNTH-SA-2026-423 de fecha 27 de abril de 2026, enviado a esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0377-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum circular número CJ-DNJ-2026-0491-M de fecha 27 de abril del 2026 se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia de la conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias, doctor Maruri. Pongo en consideración del cuerpo colegiado los informes técnicos expuestos por las áreas respectivas y, a su vez, solicito a la Secretaría General que, por favor, presente el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Señor secretario, por favor, proceda a dar lectura del articulado y el título de la resolución. Procedemos con lo dispuesto, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la magíster Mercedes Joana Caicedo Aldaz
al cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Disposición general. Única. La aceptación de la presente renuncia se realiza sin prejuicio de los expedientes disciplinarios que pudieran formularse en contra de la ex servidora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y resolución 152/2022 de 30 de junio de 2022, que reformó la resolución 038/2021 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Aceptar la renuncia de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Estoy viendo durísimo. Solicito a las áreas técnicas que por favor validen la información del proyecto. La Dirección Nacional de Talento Humano valida el proyecto de resolución. Por parte de la Dirección Nacional de Innovación, validado el proyecto de resolución. De parte de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, se valida el proyecto de resolución. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica valida el proyecto de resolución. Dirección General valida el proyecto de resolución, señor presidente. Señor presidente, ¿se encuentra con el micrófono apagado? Gracias. Elevo moción la aprobación de la resolución en la cual se acepta Apoyo la moción. de la magíster Mercedes Caicedo como al cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Existe un apoyo por parte de la doctora Ruiz, así que, señor secretario, por favor proceda a tomar votación y proclame resultados. Con su venia, señor presidente, procedo. Señor vocal, Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor, señor vocal, Fabián Favara Gallardo. A favor, solicitándole, señor secretario, que luego de recibidas las firmas digitales de todos los señores vocales, de manera inmediata se notifique de esta resolución tanto a la doctora Caicedo cuanto a la Asamblea Nacional. Gracias. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor, agradeciendo las funciones desempeñadas por la doctora Caicedo como conjueza y jueza de Corte Nacional y deseándole éxitos en sus nuevas funciones. Mi voto es a favor. A favor, señor presidente Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, el señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes en la sesión, se resuelve aceptar la renuncia de conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Respecto a la solicitud realizada por el señor vocal Fabián Favara Gallardo, la notificación a la doctora Caicedo, así como a la Asamblea Nacional, le correspondería en este caso a la Dirección General, toda vez que en las disposiciones finales se encarga la ejecución, entre otras áreas técnicas, a la Dirección General. La Secretaría General va a realizar las acciones pertinentes con el fin de recabar las firmas de los señores vocales y hacer la notificación interna. Gracias, señor secretario. Señor secretario, por favor informe a este cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, cumplen en informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Previo a la clausura de esta sesión, quiero reconocer la trayectoria y el trabajo que ha desarrollado la doctora Mercedes Caicedo a lo largo de los años en favor de la justicia. Su experiencia, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito académico, es una fortaleza importante para el momento que vive la función judicial. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad al frente del Consejo de la Judicatura. Estoy seguro de que su gestión aportará a seguir construyendo una justicia más cercana, más transparente y que responda a lo que exige la ciudadanía. Desde mi rol como presidente encargado, le reitero toda la predisposición para trabajar de manera coordinada y responsable. Juntos, desde este pleno, estamos comprometidos en fortalecer el sistema
de Justicia en mejorar el servicio a la gente y garantizar que nuestras acciones se rijan siempre por la Constitución y la ley. El país necesita una justicia que funcione y en ese camino debemos trabajar y avanzar juntos. Siendo las 15 horas con 32 minutos, doy por clausurada la presente sesión extraordinaria. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Señor presidente.